pero es una parte muy importante porque en sí todos los sistemas operativos actuales se ejecutan utilizando como base estos conceptos, ¿sí? Entonces, la idea es entender un poco de qué va la concurrencia y al principio lo vamos a relacionar con el tema del paralelismo, pero bueno, la idea es, ya venimos trabajando un poco con la idea de concurrencia, ahora la vamos a plasmar, la vamos a fundamentar mejor, ¿sí? Y vamos a dar entonces las características a partir de qué tiene que hacer el sistema un sistema operativo que permita procesos concurrentes y qué nuevos problemas se agregan con la concurrencia y soluciones que aporta el sistema operativo, ¿sí? Bueno, primero, la idea de esta diapositiva es tratar de entender la diferencia entre concurrencia y paralelismo, ¿sí? La idea es, o sea, tanto en concurrencia como en paralelismo, tenemos múltiples procesos que se quieren ejecutar en una computadora, ¿sí? Bien, lo que nosotros venimos viendo es concurrencia, ¿sí? Donde tenemos muchos procesos que van a competir por ser ejecutados en un procesador, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que tenemos es coexistencia de procesos, pero en un entorno donde tenemos un único procesador, ¿sí? Un único elemento de cómputo, un único procesador, bueno, es una mezcla entre proceso y procesador, nueva palabra, la voy a patentar. Bueno, entonces, la concurrencia es cuando tenemos múltiples procesos, pero en un sistema con un único procesador, ¿sí? Una única unidad de cómputo, donde computar las instrucciones de esos procesos. Entonces, lo que tenemos es esa coexistencia, lo que vamos a ir teniendo es alternancia en la ejecución de los procesos. Entonces, fíjense, acá tenemos, de este lado tenemos concurrencia, y lo que tenemos es que tenemos hilos, threads, ejecutándose, y estos hilos, hilo 1, hilo 2, hilo 1, hilo 2, fíjense que si marcamos hacia abajo el tiempo, ¿sí? En cada instante de tiempo tenemos un único proceso ejecutándose. Entonces tenemos alternancia entre hilo 1 e hilo 2. Cuando hablamos de paralelismo, tenemos nuevamente múltiples procesos queriéndose ejecutar, pero fíjense que ya tenemos un entorno con distintos procesadores. Entonces fíjense que en esta línea de tiempo, en simultáneo, tenemos dos procesos ejecutándose en dos procesadores. Entonces, acá hay simultaneidad, ¿sí? De ejecución de procesos o hilos. No importa, o sea, podemos... hoy yo voy a hablar como si fuese lo mismo procesos o hilos, ¿sí? Porque hay diapositivas donde dice hilos, ustedes tomen procesos o hilo hoy como unidad de ejecución, ¿sí? Aunque ya saben los detalles por dentro que los diferencian, hoy vamos a tomar estos dos términos como unidad de procesamiento, ¿sí? Bien, entonces, concurrencia tenemos múltiples procesos que van a competir por un único procesador y se van alternando las ejecuciones de sus instrucciones en ese único procesador. Paralelismo tenemos simultaneidad de ejecución, ¿sí? En cada instante de tiempo tenemos más de un hilo ejecutándose porque tenemos un sistema con más de un procesador. Bien, acá también de nuevo hay competencia, obviamente va a haber una administración, una gestión de esos procesos para ir ejecutándose en los distintos procesadores. O sea, todo lo que tenemos en concurrencia se vuelve a repetir en paralelismo, nada más que en paralelismo tenemos más de una unidad de cómputo, ¿sí? Bueno, este otro gráfico muestra lo mismo, nada más que tenemos tres procesos y en esta línea de tiempo, fíjense que en este caso, primero ejecutamos parte del proceso 1, después el proceso 2, después el proceso 3, después el proceso 1, si uno mira el tiempo hacia la derecha.
Entonces acá fíjense que no hay simultaneidad, acá hay alternancia. En cambio, en este caso, tenemos ejecutándose el proceso 1, en simultaneidad el proceso 2, en simultaneidad el proceso 3. Eso quiere decir, sí, esto también es en el tiempo, que acá hay mínimo 3 procesadores. Acá podemos hablar de un sistema donde hay un único procesador, ¿sí? Entonces, alternancia, simultaneidad, ¿sí? Noten esas diferencias. Bien. Bueno, esta diapositiva es para retomar un poco que ya estuvimos hablando de esto, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, en qué contextos aparece la concurrencia, cuando hay múltiples aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que venimos hablando de sistemas operativos multiprogramados, ¿sí? Ahí ya hay concurrencia, ¿sí? Hay aplicaciones que uno las programa explícitamente con lenguajes que permiten definir procesos concurrentes, entonces son aplicaciones concurrentes, ¿sí? Y por otro lado también hay estructuras del sistema operativo que ya son, o sea, se programan, se implementan como un conjunto de procesos o hilos concurrentes, ¿sí? Entonces nosotros ya venimos hablando más que nada por este primer punto de sistemas concurrentes, ¿sí? Bien. Bien, o sea, ¿qué afecta? Que si yo tengo procesos que van a competir para un procesador y a su vez van a compartir recursos, ¿por qué digo que van a compartir recursos? Porque todo lo que ya vimos de gestión de memoria, de gestión del procesador, ahora no tenemos un único proceso, o sea, tenemos múltiples procesos que van a competir por estos recursos, ¿sí? Entonces, esa competencia dada por la compartición de recursos genera nuevas necesidades. Por ejemplo, que los procesos y los concurrentes tengan que comunicar, que se compartan, ¿sí? Recursos, compartición y competencia por los recursos. Se crea la necesidad de la sincronización, ¿sí? De ejecutar varios procesos. Eso lo estuvimos viendo un poquito la última clase, ¿sí? Que yo les mostraba una especie de barrera. Es bueno, hasta que por ejemplo, no lleguen todos los procesos, ¿sí? Esta es mi barrera. Hasta que no lleguen todos los procesos a ese punto, hasta que no estén todos, ninguno puede continuar, ¿sí? Eso sería una típica barrera. O hasta que, si yo tengo un proceso que tiene que aportar un resultado, hasta que ese resultado no esté, no se pueda continuar otros procesos porque necesitan ese resultado, ¿sí? Son ejemplos de sincronizaciones típicas. Bueno, y hay que asignarle el tiempo del procesador a los distintos procesos, ¿sí? Este último punto ya lo estuvimos viendo. Bien, entonces, lo que viene son distintas definiciones que tienen que ver con el procesamiento concurrente, ¿sí? Tenemos y esto, o sea, mi idea era hoy charlar sobre esto para que quede un poquito más claro. No me interesa de nuevo hacer lo mismo que hay en los videos, pero la idea es que ustedes aprovechen para hacer preguntas, ¿sí? Si yo retomo estos temas, que ustedes aprovechen, esto no lo entendí, ¿lo podés volver a explicar? Y así reforzamos lo visto en los videos y en el PDF. Bueno, ¿qué es una sección crítica? Una sección crítica es, yo ahora, a ver, imagínense que tengo muchos procesos ejecutándose, ¿sí? A la vez o de forma concurrente, y una sección crítica va a ser un bloque de código que a la vez puede ser ejecutado por un único proceso o un único hilo, ¿sí? Un caso típico sería, tengo imagínense las calles de la ciudad e imagínense la intersección, a ver, hablando acá en Bariloche, de Gallardo y Villegas, ¿sí? Una sección crítica definible en ese contexto es que por la esquina puede pasar un auto a la vez, ¿sí? Entonces, eso sería una sección crítica. No puede haber más de un auto pasando a la vez por la esquina de Gallardo y Villegas, ¿sí?
Entonces nuestros autos serían los procesos, recursos compartidos es la calle, ¿sí? Y podemos definir esa esquina como, bueno, por acá va a pasar uno solo a la vez, ¿sí? En los libros suele haber muchos ejemplos así de calles, intersecciones y eso, vías de tren, justo cruces, ¿no? Donde hay espacios que quieren ser utilizados por más de un recurso en trenes, autos o procesos, y que solamente para que la cosa funcione bien, uno solo tiene que hacer uso de ese espacio, ¿sí? Por ejemplo, de esta esquina. Entonces, fíjense, sección de código, una sección crítica es sección de código que no puede ser ejecutada mientras otro hilo la está ejecutando. Esto sería, yo no me puedo meter con el auto en la esquina de Gallardo y Villegas si hay otro auto cruzando, ¿sí? Un solo auto a la vez. Bueno, esto sí hay vamos a volver a este concepto varias veces, ¿sí? Porque si notamos que hay secciones críticas, va a haber que programar el acceso correcto a esa sección crítica por parte de distintos procesos, ¿sí? Para ir un poquito más a lo que es el entorno de una computadora. ¿Qué pasa si nosotros venimos viendo que hay partes, por ejemplo, la utilización de librerías dinámicas y son partes de la memoria que se comparte por distintos procesos? Bueno, ¿qué pasa si estas partes de memoria quieren, o sea, en las mismas celdas de memoria quieren dos procesos escribir a la vez? ¿Sí? Eso es un recurso compartido que la escritura de esas celdas vamos a tener que definir una sección crítica, ¿sí? O sería lo mismo un ejemplo de ir a un hospital y que el médico esté ocupado atendiendo a alguien, no puede ir otro paciente y ser atendido por el mismo médico, ¿sí? O sea, poniendo al médico como recurso compartido y a los pacientes como procesos. Primero uno y después el otro, pero los dos a la vez no, ¿sí? En la vida cotidiana es infinita la cantidad de ejemplos que encontramos, ¿sí? El problema siempre es el mismo. Recursos compartidos y entidades que necesitan utilizar esos recursos y que empiezan a competir por esos recursos, ¿sí? El problema es el mismo. Lo que está bueno es que desde los sistemas operativos vamos a ver distintas soluciones, ¿sí? Que podrían bien implementarse para unos cuantos contextos distintos. Bueno, el problema de deadlock o interbloqueo. Deadlock es una situación en la que distintos procesos se quedan esperando, ¿sí? Que cambie el estado o cambie la situación y todos se quedan esperando y nadie cambia la situación y todos se quedan esperando, ¿sí? Este es un típico grafo de asignación de recursos donde se ve un deadlock. Recurso 1, impresora. Recurso 2, el disco rígido. Entonces, la impresora se le asignó al proceso A, tenemos proceso A y proceso B. El disco rígido se le asignó al proceso B, eso quiere decir las flechas con origen, recurso, destino, proceso, y a su vez proceso B requiere de la impresora y proceso A requiere del disco rígido. El requiere es flecha desde el proceso hacia el recurso. Bien, así se leen estos grafos de asignación. Entonces, en este caso, el recurso 1, la impresora, se le dio al proceso A y el proceso A se queda esperando el disco. En cambio, el proceso B recibe el disco y se queda esperando a la impresora. Si ninguno de los dos, ni A ni B, libera el recurso que tiene asignado, esto queda en un deadlock y no se sale nunca más de acá. Porque puede ser la situación de que no liberan el recurso asignado, no por egoísmo, egoísmo de los procesos, sino porque tal vez para liberar a la impresora
necesito hacer uso de primero leer algo o escribir en el disco rígido y después libero la impresora. O para B, tal vez para liberar la impresora, para liberar el disco rígido, primero necesito haber ocupado la impresora. ¿Sí? O sea, esa secuencia de requerimientos, asignaciones y requerimientos, hace que estos ciclos sean posibles, sean muy recurrentes, o sea, recurrentes hablando de que se repiten mucho, ¿sí? Son típicos. Y cuando uno ve en un grafo de recursos y asignaciones un ciclo llamo a este círculo cerrado, eso es típico deadlock, ¿sí? Bien, entonces, acá puede haber deadlocks, porque yo tengo múltiples procesos que van a utilizar múltiples recursos. Entonces, estas situaciones se pueden dar. La idea es cuando uno programa, uno no programa un sistema operativo, pero el sistema operativo tiene en cuenta esto y lo va a tratar de evitar. Cuando uno programa, por ejemplo, aplicaciones concurrentes, tiene que tener en cuenta estos deadlocks, ¿sí? Y los programas tienen que ser libres de deadlocks. Esto sea, si uno cuando está programando se da cuenta que puede llegar a generar esta situación, tiene que cambiar el programa para evitarlo, ¿sí? Eso es parte de la complejidad de la programación concurrente, ¿sí? O paralela, la programación paralela también comparte este problema. Bueno, bien. Otro ejemplo, livelock o círculo vicioso, ¿sí? O sea, es un bloqueo activo este. Deadlock es un proceso inactivo, donde los procesos se quedan esperando. En cambio, hay otra situación donde los procesos se quedan ejecutando, no se quedan bloqueados, sino que se quedan ejecutando. Ahora, la ejecución de esas instrucciones no hace que avance el proceso, ¿sí? O sea, es casi peor, se quedan ejecutando pero no avanzan. Es como que se quedan, por ejemplo, bueno, acá hay un ejemplo del bloqueo real, cuando en un pasillo angosto uno se encuentra con una persona de frente y los dos, o sea, por amabilidad, dejas pasar al otro, pero el otro te quiere dejar pasar y empiezan como a bailar y a moverse las dos personas a la vez hacia el mismo lado, entonces se quedan ejecutando, pero ninguno de los dos puede avanzar, ¿sí? Eso es un ejemplo del mundo real. En lo que es programación también sucede eso, ¿sí? En la práctica hay un ejemplo de esto creo que la Cenicienta y el Príncipe Encantado, una cosa así. También una situación en que se separan, entonces es la comunicación con los abogados, con los abogados de cada uno, y donde no avanza la cosa, ¿sí? Bueno, de este tipo de situaciones puede pasar en cuentos tradicionales, en la vida real y en la computadora, ¿sí? Bueno, de nuevo, hay que evitar esto. Y el sistema operativo puede caer en esta situación y tiene que estar programado de tal forma que se evite este tipo de situación. Bien, exclusión mutua. Este término o característica está muy ligado a la sección crítica, ¿sí? Dice, requisito de que cuando un proceso esté en una sección crítica, ningún otro proceso puede estar en una sección crítica que accede a los mismos recursos. Entonces, fíjense que ya habla de sección crítica. Y la idea es, yo definí la esquina de Villegas y Gallardo como sección crítica. Bueno, la exclusión mutua es, si yo estoy pasando con el auto, otro auto no va a pasar. Es exclusión mutua. En cambio, si pasa otro auto, yo no voy a pasar. Nos excluimos mutuamente. Tenemos la sección crítica, pero por otro lado tenemos los actores que nos vamos a excluir mutuamente, ¿sí? En un baño público,
sección crítica, baño, ¿sí? Exclusión mutua es que si el baño está ocupado, otra persona no va a entrar al baño, ¿sí? Sección crítica, mi taza. Si yo tengo la taza y la estoy usando, no puede venir nadie a usar mi taza, ¿sí? Entonces, sección crítica y exclusión mutua de que yo no, o sea, de que nadie va a utilizar la taza que yo estoy usando, ¿sí? El mismo término lo dice, mutuamente excluyentes, ¿sí? Pero tiene que ver con la definición de secciones críticas. Si, por ejemplo, imagínense a ver, de todos los ejemplos que di, es medio irreal decir que bueno, calle Gallardo y Villegas, resulta que, o sea, sáquenle la característica esta de sección crítica y todos podemos pasar a la vez, porque imagínense que ahora los autos no, no se estropean si chocan, ¿sí? O sea, saquemos la sección crítica, sería un lío, ¿sí? Y que no haya exclusión mutua, o sea, yo estoy cruzando y vienen 10 más y cruzan a la vez. Estoy poniendo una situación irreal. En ese caso, bueno, no habría exclusión mutua, pasamos todos a la vez. Por ahí eso sucede a veces, bueno, sucedía cuando nos amontonábamos, por ejemplo, antes de un recital y todos pensábamos que podíamos pasar a la vez y bueno, no estaba bien definida la sección crítica y no había exclusión mutua, ¿sí? Me imagino, o sea, todos pueden estar pensando en distintas situaciones, ¿sí? Lo bueno sería definir la sección crítica y la exclusión mutua, aunque no quede siempre bien definido, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, entonces, acá hay un ejemplito de exclusión mutua ya llevado a lo que es procesos. Fíjense, en grisecito, en este gris, está marcado la región crítica, ¿sí? Entonces, el proceso A y el proceso B, los dos quieren entrar a la misma región crítica, o sea, auto A quiere entrar a Gallardo y Villegas, auto B quiere entrar a Gallardo y Villegas. Fíjense que el primero que entra a la esquina es el proceso A, lo hacen en el instante T1, ¿sí? Y tarda todo este tiempo en pasar por esa esquina. En el instante T2, antes de que A salga, ya el otro autito quiere entrar a la esquina, pero es bloqueado, se queda bloqueado, se queda esperando hasta que A sale de la esquina, ¿sí? Y recién en el instante de tiempo 3, cuando A salió de esa sección crítica, puede entrar B, ¿sí? Y B pasa por la esquina, en el instante 4 termina de pasar la esquina y listo. Y a partir de este instante 4, ningún proceso está en su sección o región crítica, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos en este gráfico son dos procesos y cómo el hecho de que un proceso esté ejecutando en su sección crítica hace que se bloquee al otro proceso, ¿sí? Esto hay que programarlo y hay herramientas para programarlo, ¿sí? En el ejemplo de la intersección de calles, hay costumbres de la convivencia, ¿sí? Que uno no va a tirarle el auto encima a otro. Uno en la computadora lo programa, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, eso fue exclusión mutua y condición de carrera sucede cuando múltiples threads o procesos, yo tengo múltiples threads o procesos, imagínense que todos esos threads quieren acceder, ¿sí? O sea, a la variable A. Quieren hacer esta instrucción, A es igual a A más 3. Entonces, si yo tengo muchos hilos que quieren hacer esta instrucción, resulta que si A vale 10 en un instante de tiempo. Entonces, lo que puede llegar a pasar es, depende de cómo se ejecuten las instrucciones. Recuerden que esto, yo acá tengo una lectura del valor, tengo un cálculo que es el más 3 y tengo una escritura que es esta asignación.
Entonces, esta instrucción que yo escribo muy felizmente en un C, en un pseudocódigo, pero que puede tranquilamente ser C, esto se traduce a un montón de instrucciones, máquina. Esas instrucciones máquina mínimamente van a ser esas tres que yo estoy mencionando. Lectura del valor de A, para saber qué valor tenía, una suma, ¿sí? Imagínense que el 3 lo tengo en la instrucción, entonces sería esa suma del valor 3. Una vez que se hace esa suma, se escribe en A. Entonces, si cada hilo va a ejecutar esas tres instrucciones, y recuerden cuando veíamos la traza de los procesos, la traza era cómo se iban ejecutando las instrucciones y se iban alternando con instrucciones propias de funciones del sistema operativo, ¿sí? Y funciones de otros procesos. Entonces, esas trazas pueden ser en un montón de combinaciones distintas. Si todos quieren leer A y nada más que leer, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, B es igual a A más 3, todos pueden leer A a la vez, pero si uno ya quiere escribir en A, como era la instrucción previa, ya eso genera una condición de carrera. Y es que alguien quiere escribir, quiere modificar A, otros quieren leer, y depende de la traza, depende de cómo se ejecutan esas instrucciones, el resultado puede ser distinto. Y uno no puede escribir aplicaciones donde el resultado dependa de la traza de cómo se ejecutaron los procesos que la integran, ¿sí? Entonces, acá tenemos un típico ejemplo de condición de carrera. Tenemos el proceso 1 y el proceso 2. Estos son los dos procesos. Entonces, lo que quieren hacer cada uno es, este quiere incrementar dos veces esa variable, ¿sí? Esta variable que no tiene ni nombre, y este proceso quiere incrementarla solo una vez. Entonces, si yo a 0 le incremento dos veces acá arriba y una vez abajo, el resultado final es 3. ¿Sí? Uno siempre esperaría que sea 3 porque resulta que se incrementó 3 veces. En cambio, fíjense acá, leo el 0, le incremento más 1, escribo el 1 resultante acá de la primera asignación. A su vez, este va a leer el 1, ¿sí? Incrementa en 1, escribe 2, y este también leyó el 1, incrementa en 1 y escribe 2. Entonces, el resultado de esta, siguiendo esta ejecución es 2, y yo esperaba el 3, ¿sí? Y esto es porque hubo condición de carrera, porque distintos procesos que quieren leer y escribir en una variable compartida, en este caso, esto sería para una variable compartida, la lectura y escritura se han hecho en orden incorrecto y el resultado es incorrecto, ¿sí? Entonces, esta situación hay que evitarla. Si puede llegar a haber condición de carrera, hay que programar de tal forma que no haya condición de carrera. ¿Y eso cómo se hace? Identificando secciones críticas o regiones críticas y armando la exclusión mutua, programando la exclusión mutua, ¿sí? Bueno, entonces, en resumen, condición de carrera es cuando hay acceso compartido a un recurso y yo puedo tener 1000 procesos, threads, que quieran acceder a ese recurso. Si esos 1000 threads solo quieren leer, no va a haber condición de carrera, porque todos van a leer el mismo valor. Ahora, si esos de esos 1000 threads hay uno solo que quiera escribir, ya puede haber condición de carrera, porque algunos van a leer 0, otros van a leer un 1. Pero si es la misma variable, todos tienen que leer el mismo valor, ¿sí? Entonces, con que un proceso thread quiera escribir, quiera modificar ese recurso compartido, ya estamos en presencia de una posible condición de carrera, ¿sí? Supongo que se entiende, ¿sí? Yo acá lo que hice fue agrandar los términos que sé que dan más trabajo e hice algún ejemplo.
Bueno, y lo último es inanición, que es situación en la que un proceso preparado para avanzar es retrasado indefinidamente por el planificador, ¿sí? Esto, fíjense, o sea, volvemos a hablar de planificador, estamos en el contexto de un sistema operativo, pero es que siempre otro avance y yo no avanzo. ¿Sí? Eso puede ser, imagínense que voy a la heladería y en vez de sacar un número y que atiendan en orden FIFO, ¿sí? O sea, una cola implícita, se atienda por altura. Primero el más alto y después el que le sigue, o sea, por altura. ¿Y qué pasa si constantemente llega gente más alta que yo? Soné, no me atienden nunca. Puedo pasar 3 días en la heladería, ¿sí? Hasta que yo sea la más alta y sea la elegida para elegir el helado. Una situación ridícula, pero bueno, nos movemos en el mundo donde las estrategias, estas estrategias uno las tiene como naturalizadas. En un sistema operativo hay que programar todo, son cuestiones de diseño, ¿sí? Bueno, estaría bueno cambiar esas cosas así, a ver cómo reaccionaría el mundo si se cambian por ejemplo, estrategias de selección ante un recurso compartido, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo típico de condición de carrera, ¿sí? Acá lo que tenemos es una variable compartida. O sea, getchar, acuérdense que es leer del teclado una variable. Y no es que tenemos una variable compartida, sino que tenemos dos. CH de carácter in, CH out. Son las dos compartidas, ¿sí? Entonces, esto es cronológico, esto es cómo se van ejecutando las instrucciones. Primero esta, después esta, después esta, después esta, después esta y después esta. Lo que dibujé ahí es la traza de la ejecución de las instrucciones de estos dos procesos, ¿sí? Entonces acá son dos procesos que hacen un eco. Yo escribo una letra y la muestran por pantalla, pero utilizan dos variables compartidas. Y si siguen la ejecución que acabo de escribir ahí, van a ver que una de las dos teclas ingresadas por teclado no se muestra, ¿sí? Y eso es porque se pisó con la del otro proceso. Bueno, acá está toda la explicación. Bueno, después lo que empieza es ya a profundizar estas ideas, ¿sí? Entonces, bueno, mi idea era hacer una pasada por estas características para que se entiendan bien, porque lo que noto es que van avanzando en la unidad y no queda bien claro qué es una sección crítica, no queda bien claro qué es una exclusión mutua, ¿sí? Después cuando evalúo es como que no quedan bien claros estos conceptos y los vamos a ir utilizando en toda la unidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que me había propuesto presentar hoy, hacer una explicación. Después vienen temas que siguen usando esto, pero quiero que quede una buena base, ¿sí? De esto. Así que bueno, ¿tienen consultas sobre esto? ¿Se entendió lo que dije? ¿Entendieron lo que leyeron y lo que escucharon en los videos? Un sí, un no. ¿Quieren que revisemos alguno de los conceptos? Bueno. Por ahí, Mateo, con esta explicación, cuando retomes las cosas, vas a tener un poco más de herramientas. Por ahí te acordás de la esquina de Gallardo y Villegas y te sirve para esto. Esa es la sección crítica, la exclusión mutua es que
si cruzo yo, otro no va a cruzar, ¿sí? Mi idea es el jueves seguir con temas, avanzar con temas, lo que pasa que quiero saber por dónde van, porque si yo sigo avanzando no les va a servir tampoco. Así que por ahí prefiero que no avanzar sin saber que más o menos están en tema, ¿sí? Si no, va a ser lo mismo que hable, no van a entender nada, si no están ya en el tema. Hola, profe. Sí, Acá yo. sí. Yo estoy medio retrasado, estoy por ahí a 6 arrancando. Ujú, sí, Tuve un final la semana pasada y me retrasé un poquito. Pero voy leyendo el libro, voy bien. Pero bien, bueno, lo de perfecto. los videos de ayer no los pude ver. Bueno, bueno, y tenés, perfecto, por eso, en serio, o sea, uno en carreras que son de computación hay materias que son, o sea, materia programación concurrente, programación paralela, etcétera, ¿sí? Acá no podemos, o sea, esto es una única unidad donde se ven estos conceptos, pero a partir del sistema operativo. Pero son conceptos que están re buenos, que los problemas que ataca son complejos y las soluciones también son complejas, pero yo no puedo profundizar mucho en ese tipo de problemas porque me salgo del alcance de la materia, pero eso no hace que no me den ganas, ¿no? De por ahí plantear o sea, algún ejercicio que por ahí sea más real fuera del marco de un sistema operativo, ¿sí? Pero imagínense, ustedes tienen threads, como lo ven en la práctica, que están resolviendo, y resulta que tienen, por ejemplo, una encuesta donde donde las posibles respuestas sean del 1 al 50, ¿sí? O sea, es un valor del 1 al 50. Imagínense que hay millones de respuestas, ¿sí? Entonces, uno puede plantear recorrer ese millón de respuestas, que son estos valores, ¿no? O sea, cada respuesta va a ser un valor entre el 1 y el 50. Entonces, eso lo que vamos a hacer es un arreglo, ¿sí? Con, con lo que sería 50 contadores, ¿no? Todos inicializados en 0. Entonces, para cada respuesta que se lee, la idea es incrementar. Si yo leo la respuesta 10, accedo al índice 10 y hago lo que tengo más 1. ¿Sí? Bien, entonces imagínense, si esto lo hago con un único thread, ese thread va a tener que procesar el millón de respuestas. Que digo un millón, ¿es un valor exagerado? No, o sea, imagínense en cualquier sistema que maneje información de Internet, ¿sí? Hablar de un millón de respuestas no es exagerado. Eh, las aplicaciones que van tomando datos de nuestra navegación en Internet para obtener tendencias de un lugar en un momento dado, tendencias de búsquedas en Internet. Eso se vive haciendo y genera una cantidad de datos que hablar de un millón es algo pequeño, ¿sí? Entonces, o sea, lo que voy es que no son números tan exagerados. Bueno, otra es, en vez de con únicos threads, hacerlo con muchos threads, ¿sí? Entonces, si yo utilizo muchos threads, cada uno va a ir leyendo muchas respuestas, pero no un millón. Ese millón se divide, por ejemplo, entre 10 threads, ¿sí? Le saco un 0 al millón, nada más. Pero bueno, ya algo es algo. Y lo que vamos a tener es que esos 10 threads van a querer acceder a los mismos lugares para respuestas con el mismo valor. Si justo dos threads
leen la respuesta 20, los dos van a querer hacer este valor x, x más 1. Esto es típico condición de carrera, típica. ¿Sí? Entonces, si quieren plantear un ejercicio de este tipo para resolver la generación de un histograma de muchas respuestas, ¿no? O sea, habría que planear muchas respuestas con valores conocidos, ¿sí? Y después acceder a estos contadores. Yo acá definí 50 contadores, todos empiezan en 0 y cada vez que leo una respuesta igual a uno de los valores, accedo a ese índice e incremento, ¿sí? Bueno, si eso yo lo resuelvo en paralelo, genero tantas condiciones de carrera como posibles valores tenga. Es así de simple. Bien, esto ya lo podemos ver como una sección crítica porque todos los threads van a querer acceder a distintos índices de ese arreglo, entonces estos son elementos compartidos, ¿sí? Entonces voy a definir una estrategia de exclusión mutua, pero esa exclusión mutua la tengo que hacer por cada componente o lo tengo que hacer de todo mi vector de respuestas. ¿Cómo responderían a esa pregunta? ¿Sí? Dos threads distintos que quieran acceder al vector, ¿sí? Para incrementar el valor del componente del valor leído. Tendría que declarar como todo el vector como la misma sección crítica. ¿Hace falta o cada elemento es una sección crítica distinta? Perfecto. Perfecto. Entonces, Emanuel dice cosas claves. Primero, a cada uno de los elementos. Ahora vamos por qué. Pero dice, si vos vas a definir una única sección crítica y vas a hacer que todos los threads entren con exclusión mutua, lo que voy a hacer es secuencializar la escritura de este arreglo. Voy a tener paralelismo en la lectura de las respuestas de la encuesta, pero cada vez que yo quiero sumar en mi vector para el histograma, si yo utilizo todo esto como la misma sección crítica, soné porque voy a secuencializar el acceso a estos datos. Ah, bueno, pero yo necesito, porque si tengo condición de carrera, sí, bueno, pero ¿cuál es la granularidad de esa sección crítica? Bien, enfoquémonos entonces en qué es lo que sucede realmente. Si yo tengo que el thread 1 quiere hacer, vamos a poner B de vector, ¿sí? El thread 1 necesita hacer B de 5 más y el thread 2 quiere hacer B de 15 más, ¿por qué esto va a interferir con esto? Si uno accede a este elemento y otro accede, bueno, ahí justo el 20, a este elemento, ¿sí? Entonces ahí es donde Emanuel dice, no, hacerlo por cada elemento, porque la escritura en distintas posiciones del vector no interfieren entre sí. ¿Sí? Entonces la respuesta de Manuel es correcta y se debe a eso, a que el acceso a distintos elementos del vector no genera condición de carrera. Lo que sí genera condición de carrera es tener el thread 3 que quiera hacer vector de 15 más. Si yo ya hay dos threads que quieren acceder en el mismo momento al mismo componente, imagínense que es el 15, ahí esto sí me genera condición de carrera. ¿Sí? Entonces la exclusión mutua tiene que ser por cada componente del arreglo y no por todo el arreglo. Entonces la sección crítica es cada componente del arreglo y no todo el arreglo. Entonces si yo lo programo de esa forma, resulta que voy a tener que los threads pueden acceder a distintos lugares del arreglo en simultáneo, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo voy nombrando distintos lugares, hay millones de ejemplos, pero donde es bien típico y que uno da
por sentado la utilización de este tipo de técnicas, pero, por ejemplo, una base de datos, no sé, de un... la base de datos de... nada, cuando uno va no sé, al ANSES y hay 20... ¿por qué he ido al ANSES? Bueno, a pedir cosas laborales, ¿sí? Hay 20, perdón, escritorios, ¿sí? Bueno, 20 no, ojalá, de los 20 atienden 2, pero bueno. Hay 10 escritorios distintos y todos acceden a la misma base de datos. Y no hacen que mi consulta tenga que esperar a la consulta del de al lado, que mis datos no tienen nada que ver con los datos del de al lado. La misma base de datos sí, pero mis datos son un registro y el de al lado son otros. Entonces, esos accesos a la base de datos van a ser concurrentes y van a ser en simultáneo. ¿Por qué? Porque el que me atiende a mí accede a mi registro y el que está al lado atiende a otro, o sea, accede a otro registro. Es lo mismo que este problema. ¿Sí? Esto es un problema muy típico, pero que se repite en un montón de lugares, por más que sea simple. Entonces ahí hay acceso concurrente a la misma base de datos y el bloqueo no es para toda la base de datos, es por cada registro, o sea, por cada usuario que haya. Si hay después 2 empleados que quieren acceder a mis datos, ahí sí va a haber conflictos y uno va a tener que esperar al otro, ¿sí? Pero lo mismo sucede con las bases de datos y un montón de ejemplos podemos encontrar así, ¿sí? Bueno, entonces volviendo a esto, uno podría generar entonces que todos los threads vayan accediendo al elemento leído para incrementar en 1 y lo que vamos a declarar es formas de sincronizar el acceso a cada uno de los datos, ¿sí? Entonces, en la materia sí, alcanzamos a ver alguna operación para sincronizar, ¿sí? Pero bueno, hay distintas herramientas y está bueno. Este es un típico ejemplo de acceso concurrente o paralelo al mismo recurso que es el vector, pero donde yo puedo poner, programar de tal forma que para cada elemento del vector tenga una sección crítica y garantice exclusión mutua en el acceso a esa sección crítica, ¿sí? Entonces, está bueno, es un ejemplito fácil de entender y obviamente después los valores totales de ese arreglo me va a dar, lo puedo convertir en un gráfico de barras y me queda un histograma hermosísimo, ¿sí? Es la frecuencia de aparición de cada uno de los valores, no más que es un histograma, ¿sí? Bueno, ¿se entiende? Y este tipo de problemas pasan, pero constantemente, ¿sí? Esto es un ejemplito nomás. Y que programándolo con threads se puede programar lo más bien, ¿sí? Piénsenlo, mientras hacen esa práctica y llegan a la parte de threads, piensen en este tipo de problemas. Bien. Y esto está bueno porque si uno compara, o sea, se hace una cantidad de respuestas grande, es fácil de ver cómo se reduce el tiempo si uno lo programa de forma paralela. Bueno, es que ahí, Emanuel, una forma, uno lo puede programar de forma explícita o las operaciones atómicas, que hay nombre Emanuel, vamos a ver un poquito el jueves qué es una operación atómica, ¿sí? Pero bueno, Emanuel ya lo pone en este contexto. Entonces lo voy a llevar a este contexto. Una operación atómica es una operación que está compuesta por más de una instrucción, pero que se ejecuta como una unidad. Eso quiere decir, si mi instrucción es de acá hasta acá, se ejecuta de forma entera, o sea, no la instrucción, sino la operación. Se ejecuta de forma entera y nadie puede interrumpir la ejecución de todas esas instrucciones y desde que empieza hasta que termina se ejecutan todas las instrucciones y después termina. Esas operaciones atómicas es una unidad que uno no puede interrumpir
y que es una forma muy fácil de solucionar las condiciones de carrera, ¿sí? Porque justamente este problema que yo estoy planteando acá, en este histograma, es este problema, el de esta diapositiva. En vez de con una única variable, con todo el vector como variables compartidas, ¿sí? Entonces, uno puede decir, bueno, mira, yo voy a definir operaciones atómicas. Por ejemplo, que el incremento o bien el histograma, sea atómico. Y eso quiere decir que la condición de carrera la evito, porque si el B de 15 más, que implica leer qué valor tiene B de 15, hacer la escritura, hacer la suma, y después la escritura que está implícita en la asignación, si todo esto yo lo hago atómico, nadie me interrumpe en el medio, eliminé directamente la condición de carrera. ¿Sí? ¿Me siguen? Es como decir, bueno, para. De acá hasta acá no me interrumpas. Entonces, si nadie más puede interrumpir esa operación, resulta que si hay dos procesos que quieren hacer esa operación sobre el mismo dato, y entonces esta suma es atómica, eliminé la condición de carrera. Entonces se va a ejecutar primero una suma y después la otra. Lo que genera las operaciones atómicas es secuencializar esas operaciones, porque todo este bloque es uno que no se divide y todo este bloque es otro que no se divide. Y si después quiero hacer el mismo bloque, se va a ir secuencializando. ¿Me siguen? Entonces, una forma de solucionar este histograma, ¿sí?, es programando. Bueno, esto es una sección crítica, entonces voy a poner, ¿sí?, voy a hacer algo antes y después para que nadie acceda mientras yo estoy accediendo, ¿sí? O sea, sería programar de forma explícita la exclusión mutua. Y otra es usar operaciones atómicas que la mayoría de los lenguajes de programación traen operaciones atómicas, ya nos traen el paquetito armado y que nos ayudan a esto. En vez de programarlo uno, ya en vez de programar el printf, uso el printf, que ya alguien lo programó, ¿sí? Entonces muchos de los lenguajes, y más los que son los que permiten la programación paralela, traen un atomic add para sumar, un atomic no sé qué para, operaciones atómicas para sumar, restar, multiplicar, ya las traen hechas, ¿sí? El swap también, perfecto, sí. Entonces, si yo tengo un conjunto de operaciones atómicas ya, y esas son las operaciones más típicas, ese lenguaje ya me está dando herramientas para no tener que yo como programadora programar la exclusión mutua. Ya está la exclusión mutua implícita en esa operación atómica, ¿sí? Lo que tiene, la desventaja que tienen estas operaciones atómicas, o sea, yo lo que podría hacer es, bueno, cada más que yo implemente sobre cada elemento de este vector, que sea un más atómico. Y listo. Y no tengo que yo programar la exclusión mutua, ¿sí? Se recontra soluciona este problema. Lo que tiene de desventaja es que es la secuencialización de esas operaciones, ¿sí? Entonces, yo he probado aplicaciones donde la primera solución bien simple y rápida son como operaciones atómicas y realmente se ve cómo se baja el rendimiento, pero jugando, ¿no? O sea, porque lo que he hecho es sin operaciones atómicas, donde los resultados son cualquier cosa porque hay condición de carrera y no lo soluciono, pero va rapidísimo, y soluciones con los atomic add, por ejemplo, para sumar, donde secuencializo, el resultado es el esperado, pero es más lento. ¿Cuál es la única solución viable?
es la que me da el resultado correcto, obvio. La otra es para jugar. Pero bueno, quise ver cómo disminuía el rendimiento de la aplicación utilizando operaciones atómicas. Hay que utilizarlas, está re bien, nos solucionan mucho. Pero bueno, está bueno también jugar. Y después se puede también ver qué sería más óptimo si un algoritmo donde yo programo mi exclusión mutua o donde utilizo estas operaciones atómicas. ¿Sí? También hay que ver eso. O soluciones donde en vez de utilizar para cada elemento un atomic add, dividir este vector de 10 en 10 y que cada thread acceda a sus 10 elementos de forma, todos esos threads paralelos, pero, o sea, a lo que voy, modificar la lógica de solución y no utilizar ni operaciones atómicas ni una operación estándar que salga rápidamente. ¿Sí? Muchas veces uno lo que tiene que hacer es proponer otras soluciones para evitar las penalizaciones muy fuertes en tiempo. ¿Sí? Bueno, más o menos, Emanuel, o sea, está re bueno, yo me copo hablando de esto porque es el tema donde me desempeño. Lo que vamos a ver en la materia son un par de operaciones atómicas, ¿sí? Vos ahí pusiste el swap, justamente una de las operaciones atómicas que vemos es el test and set y la otra es un swap atómico para generar lo que yo lo llamo protocolo de acceso a la región crítica y el protocolo de salida. A mí me gusta llamarlo así porque sería como una barrera antes de acceder a la sección crítica y después salir de esa barrera, dejando todo preparado para que otro pueda acceder a la sección crítica. No lo vemos hoy porque sería adelantarnos, es lo que sigue, ¿sí? En las diapositivas, es adelantarnos y si no han visto y no han leído de ayer a hoy, es lo mismo que nada. Pero me gusta igual que salgan ejemplos e ir introduciendo los temas a través de ejemplos. Entonces cuando entre mañana y pasado vean las diapositivas y vean los videos, digan, esto ya sé que es una operación atómica. ¿Sí? Bien. Sí, y es una solución posible y fácil de programar. ¿Sí? Así que es una solución bien directa, así que perfecto. No sé si viste las operaciones atómicas que que están en las diapositivas y eso, por ahí no viste, pero bueno, es para otra cosa. Las operaciones atómicas que se presentan, bueno, yo presento 2 operaciones atómicas, pero el objetivo de esas operaciones es el acceso a regiones críticas. No es una suma atómica, ¿sí? Sino que es generar una barrerita para que únicamente un proceso o thread pueda seguir y los otros queden bloqueados. Pero el tema de atómico es lo mismo para una suma o para esas operaciones. Una operación atómica no se interrumpe, ¿sí? Se ejecuta de su primera instrucción a la última como una unidad. Imagínense, entra al procesador y nadie le interrumpe y después sale. ¿Sí? Se lo pueden imaginar así y eso evita las condiciones de carrera. ¿Sí? En este caso. En otros, bueno, hay que ver cada problema en particular. ¿Sí? Bien.